Bueno, pues primero muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí. La verdad que ha suscitado mucho interés. Entiendo que el currículum es algo también muy importante y por ello es este interés y agradeceros que estéis aquí. Primero presentarme, soy Diana Lázaro, soy orientadora de aquí de la Oficina de Prácticas y Empleo y bueno, os voy a impartir hoy el taller de currículum, pero habitualmente lo que nosotras normalmente hacemos, hablo de nosotras que somos las 4 orientadoras, son cursos, ¿vale?, de preparación para el empleo. Cursos de la parte de buscar empleo, todo lo que tiene que ver con definir el objetivo, saber cómo buscar, qué métodos utilizar, currículum, carta, entrevista, proceso de selección, y otras pruebas de selección. Y también damos talleres de el fomento de competencias profesionales para el empleo, gestión del tiempo, comunicación, asertividad, inteligencia emocional y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, para que lo conozcáis y podáis ampliar después con esos otros talleres lo que vais a empezar o lo que vais a iniciar hoy. Todo esto lo organizamos desde la Oficina de Prácticas y Empleo y concretamente desde el área de orientación de esta oficina. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en las claves para mejorar el currículum, ¿vale? Os voy a dar pautas, claves y cosas muy concretas para que vuestro currículum pueda mejorar y bueno, que lo podáis entregar a todas las empresas que tenéis en el foro y las futuras. Porque el currículum sobre todo va a ir cambiando, ¿vale? Se va a ir modificando a lo largo de vuestra trayectoria laboral. Entonces mi objetivo es que sepáis hacer esas modificaciones, mejorarlo de cara al futuro. No solo a lo que tenéis ahora en este momento, sino con una proyección. Bueno, vamos a ver 6 claves. Tenemos poquito tiempo, pero yo creo que va a ser suficiente en este sentido. Y la primera clave con la que vamos a empezar es la adaptación, ¿vale? La primera clave y fundamental es que el currículum tiene que estar adaptado. No puede ser un currículum para todos los puestos de trabajo a los que vais a optar o todas las empresas. Sí es verdad que a lo mejor tenéis puestos que son similares y vais a optar a ese tipo de puestos y el currículum va a ser muy parecido, pero siempre tiene que estar adaptado al perfil al que vais a optar. ¿Cuál es el mejor currículum? Pues el mejor currículum es el que responde a las necesidades del empleador. No que a mí me guste y yo transmita lo que quiero de la forma que quiero. No, tenemos que pensar en cómo van a recibir ellos nuestra información profesional en ese currículum y qué es lo que esperan de nosotros, qué es lo que quieren ver. Y tenemos que facilitar la información de ese modo. ¿Cómo adaptamos este currículum? Pues mirad, muchas veces, tanto en tutorías como en cursos, talleres, me preguntáis, ¿esto lo pongo o no lo pongo? ¿Esta información es importante o no? Las respuestas muchas veces, o la mayoría de ellas, están en esta parte, en los requisitos del puesto de trabajo al que voy a acceder. Si yo conozco los requisitos, me es más fácil adaptar el currículum a esos requisitos, ¿vale? Entonces, como estáis en un foro de empleo, que tenéis el acceso y el contacto directo con empresas, yo os animo a que empecéis a recopilar este tipo de información. ¿Qué pide la empresa en cuanto a formación requerida, la experiencia en el puesto, las funciones que se suele realizar en esos puestos, niveles de idiomas o programas informáticos o cualquier otro requisito que suelan valorar? Porque claro, las empresas son muy diferentes, los puestos dentro de ellas son muy diferentes, entonces tenemos que saber toda esa información y conocerla. ¿De acuerdo? Entonces, la primera clave es siempre un currículum para cada puesto y que esté adaptado al mismo. Segunda clave, que sea breve. Hay muchísimas teorías de si tiene que ser en una página, en 2, etcétera. Mi recomendación sería una hoja, máximo 2. Habría que ver caso por caso. ¿Por qué? Porque también si vais a emplear una hoja, pero la información está muy condensada en una hoja, pues a lo mejor os conviene en 2. Pero daros cuenta que no dedican mucho tiempo al currículum. Imaginaros que se tienen que leer vuestro currículum en 30 segundos. Hay que adaptarlo a eso, ¿vale? Entonces, 2 hojas normalmente suele ser excesivo, pero habría que ver. También os digo, en sitios donde os pidan vuestro currículum, donde ya hayáis hecho un contacto con ellos, donde sepáis que se van a leer el currículum, no hay tanto problema, porque
le van a dedicar un tiempo, pero en ofertas, en autocandidaturas, es decir, que os pongáis en contacto con la empresa o que os lleve un contacto vuestro currículum a una empresa, no sabemos el tiempo que le van a dedicar. Entonces tenemos que ser breves para que podamos transmitir todo en esos 30 segundos, ¿vale? La siguiente clave es que sea concreto y claro, ¿vale? Vamos a poner solo datos importantes, y datos importantes que considere la empresa. Podemos pensar en nosotros mismos, obviamente, pero tenemos que pensar en nosotros mismos y en la empresa. Datos que consideremos que van a ser relevantes, importantes para esa empresa. Vamos a utilizar, por ejemplo, dentro de esos datos, la negrita. Vamos a resaltar en negrita aquellas cosas que son, dentro de lo importante, lo más relevante. ¿Vale? Yo os recomiendo que cuando os hagáis el currículum, os leáis solo lo que habéis puesto en negrita, porque muchas veces al revisar currículum veo, por ejemplo, que habéis puesto en negrita Universidad Complutense de Madrid, pero no el grado o el doble grado que estéis haciendo. Entonces, no es que sea un error, pero es más importante, las empresas tienen que saber qué estáis estudiando primero, antes de dónde, aunque la Complutense obviamente también es importante. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar la negrita en aquellas cosas más relevantes que hay que destacar y leeros siempre solo la negrita cuando hayáis realizado vuestros currículum. Y no va a ir redactado. Para redactar tenemos, si queréis, yo os recomiendo que hagáis una carta de presentación que vaya con el currículum. Ahí sí podemos redactar, ahí sí podemos contar, ahí sí que es más... te dejas un poco más de expansión, pero el currículum no va a ir redactado, va a ir con datos concretos. Vamos a ver la estructura, o sea que no os preocupéis por esto, que lo iré desarrollando posteriormente. Cuarta clave, va a estar ordenado. El currículum es importante que lleve un orden para que cuando lo lean la persona que lo está leyendo se haga ese orden o un poco le intentemos crear ese orden que nosotros hemos puesto en el currículum. ¿Qué orden podéis elegir? Siempre yo os voy a recomendar el que os sea más beneficioso para vosotros. ¿Habéis hecho, me imagino, currículum ya? ¿Habéis seguido orden cronológico inverso? La mayor parte, ¿alguien cronológico? Cronológico es pues empezar por lo que hicimos hace más tiempo y terminar por lo más reciente. Cronológico inverso, empezamos por lo más reciente, terminamos por lo que hicimos hace más tiempo. ¿Cómo lo tenéis? ¿Cronológico, cronológico inverso, cronológico, inverso? Vale, el inverso suele ser el que más solemos utilizar nada más terminar la carrera o cuando estamos buscando prácticas. Y no está mal, ¿vale? Es un orden y bueno, pues os puede ser útil. Pero tenéis que pensar si es el más útil para vosotros. También se utiliza mucho el cronológico cuando estáis haciendo un currículum investigador, que no vamos a entrar en él en esta sesión, pero ahí se utiliza el orden cronológico estricto, porque normalmente piden los datos de esa forma. Ahora, es un currículum totalmente diferente un poco a lo que vamos a ver hoy, ¿vale? En este caso. Y luego tenemos un orden funcional. El funcional es agrupar el currículum por diferentes áreas y en función de la importancia que tiene cada aspecto que ponga en el currículum para el puesto al que voy a acceder. Imaginaros que tenéis 3 cursos y decís, pues es que el curso que más me interesa destacar o el primero que quiero que lean es el que hice en 2022. Claro, luego he hecho otro en 2023, he hecho también en 2021. ¿Cómo lo pongo? Pues a lo mejor podéis poner ese curso al principio, con el año al final y ordenarlo en función de la importancia para el puesto, no tanto por orden cronológico o cronológico inverso. Tenéis que pensar cuál es el más adecuado para cada caso. Yo he visto currículum cronológico inverso que están bien, ¿vale? Pero hay otros que dándole una vuelta y haciéndolo funcional mejoran mucho. ¿De acuerdo? Bueno, pues serían esas 2 opciones las que tenemos. También se puede mezclar cuando ya tengáis trayectoria profesional amplia. Incluso podéis mezclar estas opciones. Y la quinta clave es que vamos a hacer un currículum positivo. ¿Positivo qué quiere decir? Pues que vamos a destacar nuestros puntos fuertes. No
si tenemos poca experiencia, vamos a intentar simular que no sea poca experiencia, vamos a potenciar aquellas cosas que tengamos mayor o que tengan mayor peso, etcétera. Vamos a hacerlo de cara a beneficiarnos a nosotros mismos y a través de nuestros puntos fuertes. Como veis, hay que hacer un poco un equilibrio en lo que tengo y en lo que me piden. Nunca vamos a hacer un currículum en el que pongamos datos falsos ni mintamos, pero sí vamos a intentar aprovechar todo lo que hemos realizado a lo largo de nuestros estudios, de nuestra trayectoria profesional, que tenga que ver con el puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, eso importante. Y bueno, por último, diréis, pues esta persona ya acaba aquí. No, vamos a ver la estructura, que es la sexta clave, pero es una clave bastante extensa. Vamos a ver cómo podéis estructurar el currículum, cuáles son los apartados y qué se pone en cada uno de ellos. Vamos a empezar por el encabezamiento. Normalmente se encabeza el currículum pues con vuestro nombre y apellidos, y el teléfono móvil y correo electrónico. Con esto que os quiero transmitir, que sean datos exclusivamente de contacto. No necesitan más datos las empresas. Simplemente les ha gustado, contactan, tienen vuestro teléfono, tienen vuestro nombre y tienen vuestro correo electrónico. No pongáis fijo si no va a coger nadie el teléfono, ni a lo mejor no hay nadie en casa, cosas de ese tipo. Y el correo electrónico, un correo electrónico profesional. Ya nos olvidamos de algunos que tengamos por ahí para otras cosas y para otros fines. Este tiene que ir un poco reflejando nuestro nombre y apellidos o cosas de ese tipo. ¿Vale? Bueno, datos personales. Una parte muy controvertida, la foto. ¿Vale? Os la pongo ahí porque, bueno, hay teorías y opiniones para todos los tipos y de todos los gustos. La foto. A ver, en este país no está prohibida la foto, como en otros, como podría ser Reino Unido, que prohíben todo tipo de datos que puedan ser o facilitar una discriminación, ¿vale? Pero aquí no. ¿Es importante entonces poner la foto? ¿La pongo, sí o no? Pues está en vosotros, en decidirlo cada uno de vosotros. ¿Por qué? Pues porque es un dato que, bueno, puede jugar a vuestro favor o a vuestra contra, no se sabe. Sí es verdad que ahora con todas las tendencias de LinkedIn, los portales de empleo, que os piden foto, parece que entregar un currículum con foto queda un poco como que le falta algo. Depende un poquito para que lo vayáis a enviar. Obviamente, si en el anuncio o en la oferta veis que se pide foto, hay que ponerlo. O sea, eso indiscutible. Ahora, imaginaros que estáis moviendo vuestro currículum a través de un contacto. Alguien que os ha pedido o mandáis un currículum a una empresa que no os conoce de nada ni hay oferta. También podríais optar por no poner foto. ¿Vale? Pero siempre tenéis que hacer un poco una comprobación de que ese currículum ha llegado a esa empresa a través de vuestro contacto o a través de la autocandidatura que habéis hecho. No vaya a ser que porque no lleve foto lo hubiesen descartado. ¿Vale? No es una buena selección descartar por foto porque no es un criterio objetivo, pero puede darse el caso. Entonces, siempre que hagáis ese tipo de cosas, comprobar. Si no os surge la duda, si tenéis bueno, pues la necesidad de poner la foto o creéis que está mejor con foto, se puede poner la foto. Ahora, sobre todo, una foto profesional. No cogemos la foto de la horda, no cogemos la foto en la que estoy de vacaciones con mis amigos y amigas y salgo muy bien porque estoy morena, ¿vale? No cogemos ese tipo de información. ¿Por qué? Porque no es la imagen que queremos dar. Tenemos que hacernos una foto con un fondo neutro y vestidos y arreglados del mismo estilo al que fuésemos a ir a la entrevista. ¿Vale? Eso es importantísimo. ¿Para qué? Para que me vean que yo puedo encajar en ese puesto. Consultar las webs de las empresas. Fijaros en cómo van vestidos, qué tipo de filosofía de empresa tienen, qué política, y entonces con ello ponéis la foto.
¿De acuerdo? Que salga bien, no pixelada, trabajar un poquito esa parte que también es importante. Todo lo que sumemos y trabajemos, pues mejor. ¿Vale? Luego, otros datos que si no nos los piden, yo no os recomendaría poner. Lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil, documento de identidad, número de la seguridad social, nacionalidad o cualquier otro tipo de datos personales. A no ser que lo pidan, o imaginaros que pone en la oferta jóvenes recién titulados, pues a lo mejor nos interesa poner nuestra edad porque es una cosa que nos va a beneficiar. Si no, estos datos no son importantes y no deberían de incluirse en el currículum. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos pasando y si queréis al final, como además he empezado un poco tarde, dejamos una ronda, un tiempo para ronda de preguntas. Apartados, estructura. Yo os he puesto en este primer apartado formación académica. Formación académica en algunos casos irá en vuestro primer lugar y en otros casos puede ser que no. Normalmente para recién titulados suele ser el apartado que se pone en primer lugar. ¿Qué incluye formación académica? Pues vuestro grado, doble grado, el estudio que estéis haciendo y se pone de forma muy concreta. Graduado o graduada en Universidad Complutense de Madrid, que podéis utilizar las siglas para luego posteriormente también utilizarlas ya solo las siglas. Año de inicio, año de fin. ¿De acuerdo? ¿Qué se incluye más? No solo los grados, podemos poner los máster, podemos meter las becas Erasmus, doctorado en el caso que lo hayáis hecho, si tenéis más de un grado también, pero sobre todo formación académica, ¿vale? No metemos aquí cursos, otras cosas que no sean exclusivamente eso. Como veis, he utilizado la negrita para poner el nombre del grado en el que estoy cursando o el que he finalizado. Si lo vais a hacer para prácticas, en vez de graduado podéis poner grado en y luego poner 2023-2024 finalizando, cuarto curso, tercero, en el que estéis, ¿vale? Si hacéis un currículum para prácticas, lógicamente no sois todavía graduados, pero sí hay que indicar el grado en el que se está cursando. Si se ha finalizado la carrera en más años, por si alguno os pasa o os ha pasado, no pasa nada, podéis poner solo el año de fin y daros cuenta que el currículum es un inicio. Después tiene que haber una entrevista en la que hablemos y contemos toda nuestra trayectoria profesional, con lo cual en esa entrevista podemos explicar por qué se me ha ido la carrera un año más, si he trabajado y estudiado, si es que solo me quedó una asignatura y después pues aproveché para hacer prácticas y mejorar el inglés en el último año, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero no intentemos dar toda esa información en el currículum, sino solo la que más nos beneficie. Otro apartado de formación, pero ya un poquito más concreto, es formación especializada o complementaria, ¿vale? Solemos indicar más especializada para que sea concreta del puesto de trabajo al que vamos a optar. En este apartado se pueden poner cursos, seminarios, jornadas o incluso alguna asignatura optativa que hayáis elegido durante la carrera. Hay gente que durante la carrera elige las asignaturas en función de si son fáciles o difíciles o me va gustando esta y otra, pero no tiene a lo mejor una idea, un camino claro todavía, que no pasa nada, pero hay otra gente que tiene un camino bastante claro y ha ido eligiendo asignaturas que le conforman su perfil, que le están ayudando a especializarse. Entonces ahí también se pueden poner. Claro, mucha gente me dice, claro, entonces ¿qué pongo todas? No. Solo aquellas que estén relacionadas con el puesto a cubrir, con el puesto al que vamos a optar. ¿De acuerdo? Algunos tendréis algún curso, otros algún seminario, otras asignaturas. Entonces, bueno, pues es importante que este apartado se vea en lo que os queréis especializar, hacia lo que queréis un poco tender. ¿Vale? Se pone el nombre del curso, seminario, jornada, se pone el centro en el que lo cursasteis, las horas y el año de realización. Si es una asignatura, podéis poner el nombre de la asignatura y el departamento de la Complutense que pertenezca. ¿Vale?
comentaros, si os preguntan en la entrevista, obviamente tenéis que decir la verdad. Estas son las asignaturas que yo he ido seleccionando que me han preparado más para este puesto, porque tengo conocimientos de tal. ¿Vale? Hay cursos que a veces no por el título a lo mejor no describe muy bien los contenidos que se han dado en ese curso. Entonces, en esos casos podéis incluir 3 o 4 contenidos relevantes de ese curso. ¿Vale? Pero muy breves, sin redactar y con comas. No se suelen incluir, pero en algunos casos pues tenéis esta opción. Os he puesto el apartado de formación especializada al segundo lugar, pero los que tengáis experiencia más fuerte que la formación especializada, cambiáis el orden. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pasar al apartado de los apartados. Bueno, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, de una persona que ha hecho el grado en Sociología de 2019 a 2023 y luego un máster en Economía Internacional y Desarrollo también en la Universidad Complutense 2023-2024. Si veis, no me señala el puntero, pero si veis, lo primero que ha hecho ha sido Universidad Complutense de Madrid, UCM, y ya en el máster no hace falta poner otra vez Universidad Complutense de Madrid, con las siglas estaría. Y en formación especializada son casos, o sea, no es un currículum de una persona, son datos de diferentes perfiles. En formación especializada, el comercio electrónico internacional, en el centro, el año y las horas, y mercados financieros e internacionales, que es una asignatura en el Departamento de Economía 4 de la UCM de 2020 a 2021. ¿De acuerdo? Este sería pues un ejemplo de cómo puede quedar esos dos apartados. Lo que os decía, no tiene por qué ir la formación especializada en segundo lugar. Hay gente que ya ha hecho prácticas, incluso varias prácticas, y tiene más experiencia que formación. Bueno, pues vamos a entrar en lo que os comentaba, el apartado de los apartados, experiencia profesional. Todos tenéis experiencia profesional en vuestro currículum, todos habéis abierto este apartado. ¿Sí? ¿No? Vale, voy a intentar que lo hagáis todos, ¿vale? Todos y todas. ¿Por qué? Porque es imprescindible. Es un poco donde se va la vista siempre, ¿no? ¿Qué es lo que quieren las empresas? Lógicamente que tengáis experiencia, que en poco tiempo vayáis a poder desempeñar ese puesto de trabajo, os vayáis a adaptar rápido, un poco en esa línea. Entonces, es un apartado que lógicamente cuando hayáis trabajado o ya estéis trabajando, pues se pone el nombre del puesto, el departamento, el nombre de la empresa, los años y fundamentalmente las funciones que desempeñáis o estáis desempeñando o habéis desempeñado si es un puesto que ya no estéis, ¿vale? El nombre de puesto, pues a veces dices, bueno, es que yo he estado haciendo unas prácticas y no sé qué nombre poner. Bueno, pues si no me atrevo a poner técnico de marketing, pues a lo mejor puedo poner departamento de marketing y las funciones, ¿vale? Para que se vea qué es lo que he hecho. Nombre de la empresa y luego os comento, en vez de que pongáis el día de inicio, el mes y el día en el que he finalizado y el mes, poner solo el año. Ya explicaréis en la entrevista el tiempo que habéis estado allí y lo que habéis hecho. Me he encontrado con casos que han tenido unas prácticas de a lo mejor 9 meses en las que han hecho 2 funciones y siempre esas mismas funciones. Sin embargo, hay gente que en 3 meses ha hecho muchísimas más funciones. Entonces, un poco no asociemos el que porque he estado más tiempo he hecho más, porque a veces no es así. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo las funciones. Las funciones, ya sabéis que hacemos funciones de todo tipo cuando estamos en prácticas, pero vamos a destacar aquellas que sean más relevantes para el puesto del trabajo al que vamos a acceder. Eso es fundamental. No hay que poner todas, sino las más importantes, igual que os he comentado anteriormente con los cursos, con las asignaturas, etcétera.
Si no tenemos trabajos todavía, si no hemos optado a un puesto como tal, podemos tener prácticas, colaboraciones, becas, cosas de ese tipo en las que hayamos realizado funciones similares a las que me pueden pedir en un puesto de trabajo o que puedan estar relacionadas. Hay que poner esas cosas en experiencia, hay que indicarlo y hay que, sobre todo, describir las funciones para que se vea que realmente yo he aprendido a hacer esas cosas en esa práctica, en esa beca o en esa colaboración. ¿Vale? Eso es importantísimo. Cuando estéis buscando prácticas, yo entiendo que de momento no hay nada de ese tipo o hay muy poco. ¿Qué podéis hacer? Destacar aquellos aspectos prácticos que os está transmitiendo el grado, la carrera. Aquellos trabajos prácticos, exámenes que hayáis tenido que realizar, que sean pues una simulación de algo profesional. Imaginaros que habéis tenido que hacer un plan de marketing, un estudio de casos, que habéis hecho un plan de medios en periodismo, que habéis analizado sentencias, que habéis hecho una simulación de un escrito de demanda, que habéis hecho laboratorios en químicas, en farmacia, en cosas de ese tipo. En todas las carreras ahora mismo se pueden sacar cosas prácticas. Entonces, ¿qué pondríamos en este apartado? Pues el nombre del trabajo que hemos llevado a cabo, el departamento al que ha pertenecido, el de la UCM, el año, y explicaríamos un poquito el desarrollo, en qué ha consistido ese trabajo. ¿Vale? ¿Podríais abrir todos experiencia ahora? ¿Vale? No, además que no os dé vergüenza, por favor, porque si estáis buscando unas prácticas, lo que no se puede pretender es tener 2 años de experiencia para optar a unas prácticas, lógicamente, pero sí es bueno que expliquéis qué es lo que sabéis, qué es lo que habéis aprendido, que las empresas os vean con esa motivación, con transmitiendo un poquito todo eso de que me he tomado la carrera en serio, de que estoy adquiriendo unos conocimientos muy buenos, una base sólida, y eso se transmite de esa forma. ¿Vale? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esto pertenece a unas prácticas de JIPE, ¿vale? Si estáis inscritos, sabéis que es el programa que gestiona las prácticas, tanto curriculares en vuestras facultades y las extracurriculares que se gestionan aquí en la OPE. Pues esto pertenecería a unas prácticas, no he puesto el puesto y sería Departamento de Medio Ambiente en CLECE en 2022 y las funciones gestión documental de documentación ambiental, búsqueda de gestores ambientales, seguimiento de residuos generados, adaptación de registros de calidad y medio ambiente según necesidades de los servicios. Estos son lo que ponen total en JIPE, ¿vale? Entonces, seguro que si conseguís estas prácticas o si alguien ha desarrollado una práctica similar, aparte de estas funciones hacéis muchísimas más. Yo he puesto exclusivamente un poco las de la oferta, pero como veis son funciones bastante profesionales y son prácticas. O sea que vais a aprender pues prácticamente cómo es un puesto de trabajo similar a ese que estáis cubriendo en prácticas. No tenemos prácticas, becas, colaboraciones, etcétera. Pues vamos, perdonad que me faltaba un apoyo en gestiones administrativas del Departamento de Calidad y Medio Ambiente. Una cosa que os quería comentar a raíz de esta última función es que podéis, si queréis, pues eso, no poner todas las funciones, decidir cuál es más importante y cuál no. Si se me va a ir el currículum a 2 hojas, prefiero que sea concreto en una y que esa una conlleve toda la información más relevante, que por ejemplo poner el apoyo en gestiones administrativas. Que no, que tengo que cubrir un poquito el hueco para que la experiencia se vea más extensa, pues pongo la función. ¿Vale? Cosillas así, que son detalles que pueden hacer que nuestro currículum pues, se vea con más o con menos experiencia.
Y lo que os decía, no tengo experiencia, no he hecho todavía prácticas, etcétera. Pues, por ejemplo, he hecho un proyecto de prospección geológica en el departamento correspondiente, en la UCM, en 2021, y explico en qué ha consistido ese proyecto. Toma de muestras en tal, revisión de tal, análisis de no sé qué, tal, ¿vale? Y lo vais viendo, lo vais poniendo. Obviamente, en la entrevista vamos a explicar que fue un proyecto de clase, cómo lo he hecho, cuáles fueron los resultados y nos vendemos, ¿vale? Si empezamos en la entrevista, bueno, no, es que esto fue un proyecto, pero tampoco tiene mucha importancia, entonces para eso no. O sea, si ponemos algo en el currículum, tenemos que estar convencidos de qué nos ha aportado y cómo lo vamos a transmitir en ese sentido. ¿Vale? Experiencia clara, quiero que la pongáis, no dejéis el currículum sin esto, porque muchas veces no, luego ya explico yo en la entrevista, ya, pero ¿y si no llegáis a la entrevista? Daros cuenta que un currículum tiene una prueba, que es la criba, una fase, la criba curricular en la que os podáis quedar fuera. Entonces, vamos a intentar pasar esa criba, que es el objetivo. Pues seguimos con el apartado de idiomas. Sería formación, lógicamente, pero ahora tiene tanta relevancia que en muchos de vuestros currículum tiene que ir un apartado de idiomas. ¿Cómo se pone? Pues el idioma, el nivel alcanzado y si tenemos algo que demuestre ese nivel. Si no tenéis, no pasa nada. Aquí en España actualmente, a no ser que sea para una beca o alguna cosa de ese tipo, no os van a pedir un certificado como tal. Si tenéis, sí se va a poner. Pero si una empresa quiere que manejéis bien idiomas, que tengáis un buen nivel, os lo va a hacer demostrar de alguna forma. Una prueba de nivel, en la misma entrevista cambiamos y hablamos de español a inglés o la entrevista en inglés o cosas de ese tipo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ponemos? El nivel. Pues a ver, yo os recomendaría usar dos tipos de nivel. Uno, un nivel que se conoce por todo el mundo, medio, alto, muy alto, bilingüe. Y luego, si queréis utilizar el marco europeo de referencias de las lenguas, que es el B1, B2, C1, C2, o si alguno tiene niveles de Cambridge o de cualquier otro tipo de prueba de certificación de nivel, también se puede poner, pero siempre acompañado por la primera. Es decir, yo no me sé los niveles del marco europeo, pero sé que tienes un nivel alto. ¿Vale? Un poquito en ese sentido. ¿Y cómo podemos demostrarlo? Pues con títulos y certificados que tengáis, siempre que también sean actualizados, que eso es importante, o indicando los centros de prestigios donde se han cursado, estancias formativas o de trabajo en el extranjero, o con el manejo habitual de documentación en otro idioma. Hay gente que hace su tesis en otro idioma o hace un trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, eso también se puede indicar para demostrar el nivel que tenemos. ¿De acuerdo? Pues sería el apartado de idiomas y vamos a pasar, también os lo digo, si en vuestros casos idiomas es más importante que informática, siempre iría idiomas antes. Si es otro caso que es informática más importante, iría informática antes. En los casos, por ejemplo, si estáis haciendo el grado de informática o relacionados, a veces lo que es informática es formación especializada, porque ponéis ahí también los programas que manejáis y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Si no, pues podríais abrir un apartado de informática en el que vamos a poner para qué sirve el programa, es decir, su utilidad, el nombre del programa y podéis incluir el nivel. ¿Vale? Sí que os quería aclarar que ojo con el nivel usuario, porque un nivel usuario es que parece que no indica mucho. Yo he visto currículum de gente que pone nivel usuario y lleva el ordenador todo el día y hace todo en ordenador y otra misma persona solo hace los trabajos a ordenador y también pone nivel usuario. Entonces, cuidado con eso. Si queréis poner nivel avanzado o experto en esta parte y si no, pues Microsoft Office, Word, tal, y no pongáis nivel. ¿De acuerdo?
También revisar en los requisitos qué tipo de programas os van a pedir, os van a solicitar. Eso es importante para poderlo reflejar luego en esta parte. Si tenéis cursos que demuestren que tenéis este nivel, también se pueden incluir, ¿vale? En este caso. Bueno, agrupar los niveles por utilidad, es decir, por ejemplo, si tenéis lenguajes de programación, pues lenguajes de programación y todos los lenguajes. Si tenéis programas estadísticos, pues programas estadísticos, ¿vale? Un poquito en ese sentido. Y para terminar, tenemos el apartado de otros datos de interés, que es un poco un apartado donde hay otras cosas que no puedo meter en otros apartados y se pueden poner aquí. ¿Qué se puede poner? Pues el permiso de conducir y el vehículo propio, si es relevante y os lo piden, ¿vale? Se puede incluir la disponibilidad para viajar, geográfica, cambio de residencia. Yo os recomendaría ponerlo si no es restrictiva. O sea, si yo pongo disponibilidad de tardes, pues para eso no pongáis disponibilidad. Ya lo hablaréis en la entrevista o cuando os llamen o lo que sea. Disponibilidad para viajar, pero no para cambiar de residencia. Pues entonces dejamos para viajar y ya está, ¿vale? También se pueden poner otros trabajos que yo no he comentado aquí sobre la experiencia laboral. ¿Qué pasa con otros trabajos que habéis realizado que no están relacionados con el puesto al que vais a optar, pero que son importantes o que lo queréis poner, pues porque habéis compaginado estudios y trabajo o también porque os han transmitido competencias profesionales y habéis desarrollado esas competencias en esos trabajos? Se pueden poner en este apartado, otros trabajos. Ahora, no es necesario especificar funciones. Con que pongáis puesto, empresa y año estaría correcto. ¿De acuerdo? No, porque a veces si empezamos a poner funciones en estos trabajos, primero, que no están relacionadas con el puesto al que voy a acceder y segundo, que se nos va muchísimo este apartado de espacio cuando no es tan relevante. ¿Vale? También es un apartado, no os lo he incluido aquí, que se puede incluir competencias profesionales. Una lista o 3 competencias o 4 las podéis añadir aquí. Las competencias obviamente las podéis poner, si os las piden se pueden incluir, pero yo os las voy a recomendar más en la carta de presentación, porque en la carta de presentación podéis redactar un poquito y poner dónde habéis adquirido esa competencia o cómo la habéis desarrollado. Y aquí queda un poco como escueto en ese sentido. Las competencias, si las requiere una empresa, os van a hacer pruebas que demuestren que tenéis esa competencia, ya sea un test psicotécnico, ya pueda ser en la entrevista de trabajo o a través de una dinámica de grupo. Entonces, ellos van a buscar, lógicamente a través de sus pruebas, a comprobar que tenéis eso. ¿De acuerdo? Y bueno, si queréis meter voluntariados que no estén relacionados con el puesto, ¿vale? Porque los voluntariados que estén relacionados los vamos a incluir en experiencia profesional, también se pueden meter. Si estáis colegiados, os pertenecéis a alguna asociación profesional, también es muy importante y relevante que lo podáis poner. Y cualquier cosa, ¿vale? Que creáis que tiene que ir aquí. Hay mucha gente que ha compaginado todo lo que es el bachiller con estudios de solfeo, ballet, es decir, estudios profesionales. Claro, el esfuerzo, el compaginar ambas cosas, pues sí que transmite muchas competencias. Se puede incluir aquí, ¿vale? Pero no pongáis en formación académica si no es relevante para el puesto. Estudios de música para alguien que no va a optar a nada relacionado con la música, podrían ir aquí, pero no en formación académica, aunque por definición a priori es formación académica. ¿Vale? ¿Qué nos pasa con estas cosas? Que como ha supuesto un esfuerzo tan grande para nosotros, le damos lógicamente mucha importancia. Pero ahí tenemos un poco que distanciarnos y pensar en la importancia que le va a dar la empresa a esto. ¿Vale? Bueno, pues hemos visto las 6 claves, ¿vale? Hemos empezado con el tema de la adaptación, hemos seguido con que es breve, ¿vale?
positivo, ordenado, estructurado, ¿vale? Y hemos visto toda la estructura del currículum en este caso. Ya os digo, los currículums son muy particulares, hay que hacerlo cada uno el suyo, tenéis que buscar un poquito el que más os guste, etcétera. No he hablado, no sé cómo vamos de tiempo, os dejo ahora ya preguntas. Lo último, comentaros simplemente el formato, ¿vale? Ahora conocéis Canva, muchos lo habréis hecho en ese formato. Canva, a ver, yo a nivel de maquetación, claro, no es lo mismo Word que Canva, porque Canva tiene muchísima más maquetación y te queda, entre comillas, como más bonito el currículum. ¿Qué problema le veo a Canva? Que al final, lógicamente, no pagamos por la versión más profesional y todos tenéis el mismo modelo de currículum, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, porque al final no os diferenciáis del resto de candidatos. Yo sí que os recomiendo que veáis los modelos, que los consultéis, pero sí sería partidaria de que vosotros os hagáis vuestra propia plantilla o modelo. A veces lo de las 2 columnas no os viene nada bien. Se centra mucho la información en la columna según miráis a la derecha y es la información más importante. Entonces, valorar un poquito eso y darle una vuelta al formato. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos, me parece, 10 minutillos para 4 o 5, me dicen, para preguntas, ¿vale? Entonces, si tenéis dudas, preguntas de lo que hemos estado viendo. Sí, que no has comentado sobre las soft skills, que ahora es como que se habla un montón y no sabía tu opinión sobre si hay que ponerlas o no ponerlas en algún sitio. Sí, las soft skills estamos hablando un poco de competencias profesionales, ¿vale? Se supone que son las competencias que se valoran de forma transversal. Si queréis ponerlas, las podéis poner en otros datos de interés. Vale. ¿Vale? Ahora, no, por favor, que hay mucha gente que dice, venga, sí, yo pongo aquí 3, 4 y ya está, que son las que suelen pedir. Vale, pero tened en cuenta que yo en la entrevista veo tu currículum y puedo decir, ¿trabajas bien en equipo? ¿Con cuánta gente has trabajado? ¿Dónde has trabajado en equipo? ¿Habéis tenido algún problema? ¿Cómo se resolvió? Y te hacen a lo mejor 10 preguntas sobre eso. Entonces, si ponéis esas soft skills, que sepáis que luego las tenéis que argumentar como que las tenéis realmente, ¿vale? Vale, gracias. Más preguntas, más dudas. Hola, que yo quería preguntarte, que no sé si te escuché antes bien, que dijiste que la foto de la orla no nos recomendabas ponerla. No. Es una foto académica, ¿vale? De un acto académico y de otro ya es un poco otra cuestión, ¿vale? Hay que dar el salto al tema profesional. Entonces, yo siempre os digo, pensad en cómo iríais a la entrevista con esa empresa, ¿vale? Y haceros una foto de las mismas características a cómo os vistieseis, cómo os arreglaseis para esa entrevista. Me parece que encaja más que la foto de la orla, que es ya pues un poco el colofón, ¿no? Académico, pero es académico todavía. Vale, muchas gracias. Nada. Más dudas, más preguntas. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? ¿Veis opciones de mejora en vuestros currículum? Sí. Tengo una pregunta, de pronto, en el caso cuando voy a aplicar a una vacante y están pidiendo por determinado perfil, sea ingeniero, y yo no soy ingeniera, uno, ¿cómo adapta ese currículo a lo que me están pidiendo? ¿Tienes formación especializada en lo que piden o experiencia? Sí. Yo empezaría con esos apartados. En función de si es más potente tu experiencia o tu formación especializada, empezaría poniendo eso y la formación académica la dejaría un poquito más hacia el final. Porque si les has convencido con esos 2 apartados, quizás la titulación ya no la den tanta importancia. Sin embargo, si pones la titulación lo primero y ya no les encaja, probablemente no se lean el resto. Ya. ¿Vale? Intentarlo de esa forma. Vale, gracias. Nada. Yo tengo la pregunta, mira, ¿uno el currículum siempre lo debe de hacer en inglés o en español? Si es empresa española y no os dicen lo contrario, en español.
Si por lo que sea estáis optando a una oferta para el extranjero o tal, ahí sí cambiaría de idiomas o os piden el currículum en inglés, que a veces también lo hacen, ¿vale? Pero si no, en español. No mezcléis, por favor, español, inglés o otros idiomas. Si se hace en un idioma uno y otro, ¿vale? En ese sentido. Y luego, no solo si vais a optar a ofertas de otros países, no solo aplicar esto que hemos estado hablando, sino intentad buscar información de cómo se hace en otros países, porque puede cambiar. Los títulos no pueden hacer referencia a lo mismo que aquí, etcétera. Entonces siempre hay que adaptarlo a cada país. ¿Vale? Si buscáis en instituciones de la Unión Europea o a través de la red EURES tenéis el Europass, que es un currículum que podéis hacer online, es tipo formulario y eso os lo van a pedir para instituciones de la Unión Europea y ofertas a través de red EURES, que es la red que se encarga de gestionar todo lo que son trabajo en Europa, en todos los países de la Unión Europea. Por allí. Luego por aquí. Ya, estas dos, si cortamos. Venga. Buenas tardes. Una consulta con respecto a la experiencia laboral. ¿Qué recomendaría? ¿Colocarlo en orden cronológico o de acuerdo a las aptitudes que está solicitando la empresa? Y lo otro es, ¿las funciones deberían ser lo más cortas posibles o deberíamos centrarnos en lo que la empresa está solicitando? Porque muchas veces algunos no tenemos una experiencia específica, pero lo que queremos demostrar es que sí es que hemos trabajado pues en algo, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta. Gracias. La experiencia yo la pondría de la forma más beneficiosa para ti. Es decir, si tú, por ejemplo, de una forma cronológica te dejas en segundo o en tercer lugar una experiencia que es más valiosa, entonces lo haría funcional. Es decir, esa experiencia la pondría a la primera, aunque se desordene en años la experiencia. ¿Vale? Y las funciones, cuando no tenéis funciones exactas a los que puede pedir el puesto, lógicamente hay que tirar de otras funciones que sean similares o relacionadas. La extensión depende mucho de lo que transmita cada función. Ahí no te puedo dar una cosa tan concreta sin ver el tipo de funciones que quieres relacionar. Hombre, yo siempre tiraría por no ser demasiado extensa. ¿Vale? Por la redacción y porque luego queda como demasiada información. ¿Vale? La última pregunta. Vale, ahora te lo contesto, ¿vale? Pues nada. Gracias. Muchísimas gracias.